es, Señor. Sigue allí en esa actitud de adoración, de celebración ante Dios. Y vamos a consagrar este momento con una oración a nuestro Padre. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque si hoy hay fiesta en los cielos, es porque tu mensaje, Señor, ha taladrado nuestro corazón. Si hoy hacemos fiesta, es porque un día, Señor, entregaste a tu Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, gracias. Hoy podemos gozarnos, celebrar y alegrarnos, Dios, porque tú, Señor, en una semana como hoy, Jesús, como esta, voluntariamente, Señor, entregaste tu vida, llevaste sobre ti el peso de nuestros pecados. Y como está escrito, Señor, en la promesa, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Señor, hoy mientras celebramos, mientras cantamos, mientras adoramos, en este momento, Señor, nuestro corazón recuerde tu sacrificio. Nuestros labios y nuestra vida anuncie tu muerte hasta que tú regreses, mi Señor. Hoy recordamos, Señor, que todo lo que vivimos en ti tiene propósito y tiene sentido, porque el Dios del universo se hizo hombre para venir a rescatarnos, caminó entre nosotros. Y gracias a su sacrificio, hoy nos llama a responder con fe y con arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, te bendecimos y ponemos en tus manos una vez más este día, Señor, esta reunión, lo que vamos a aprender, a estudiar, a recordar el día de hoy, Señor, que nunca, como nunca lo ha sido en Tierra Deseable, Señor, nunca sea una reunión más, sino sea un momento que impacte nuestras vidas y nuestras generaciones para siempre. Todo para el bien de tu pueblo y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Iglesia Tierra Deseable, Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Pasión. Vamos a celebrar juntos y a recordar hoy el propósito de esta semana. Siéntate un minuto más. Siéntate. Me parece increíble que en nuestro país las autoridades designen unos días, una semana, donde se detiene el trabajo, se detiene el estudio y se invita a las personas a recordar el significado de Semana Santa. Somos muy bendecidos. Me parece increíble que nuestro himno nacional diga: la humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Y hoy queremos eso, que en verdad entendamos las palabras del que murió en la cruz, que recordemos cuál es el significado y cuál es el propósito. ¿Por qué Semana Santa? ¿Sabes qué significa santo? Santa, apartado para Dios. ¿Por qué Semana Mayor? Porque vivimos para un propósito mayor, para el propósito de Cristo. ¿Por qué Semana de Pasión? Porque ¿sabes cuál es la pasión de Cristo? Salvar pecadores necesitados de la gracia como tú y como yo. Mira a la persona a tu lado y dile: eres la pasión de Cristo. Cristo se apasiona en salvar pecadores. Cristo se apasiona en salvar pecadores. ¿Y cómo los salva? ¿Cómo salvó a los pecadores? Qué increíble noticia. El Hijo de Dios, santo, se hizo hombre y llevó sobre sí nuestro pecado, nuestra rebeldía. El Hijo de Dios fue tratado como un pecador para que los pecadores seamos tratados como hijos de Dios. El Hijo de Dios recibió ira sin misericordia en la cruz para que nosotros en la vida recibamos misericordia sin ira. ¿Cuántos adoran a ese Jesús? Dios es bueno. Bendito Dios. Gracias, Señor. Lo que vamos a hacer a continuación, lo que hemos preparado
para honrar el nombre del Señor y para bendecir nuestros corazones, es que vamos a pasearnos por distintos momentos de esa última semana de Jesús en la tierra. Y vamos a recordar qué sucedió en esos distintos momentos. Y como dijo el autor de los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Bendito Dios. Lo que vamos a hacer es mirar distintos momentos de la semana de pasión y recordar cómo Cristo se identificó con nosotros, cómo Cristo tomó nuestro lugar, cómo murió por ti. Amén. Y al hacer esto, quiero que entendamos que al mismo tiempo Jesús tomó nuestro lugar, pagó por nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios, pero también se identificó con nosotros en los efectos del pecado dañando nuestras vidas. No solo somos culpables de pecado ante Dios, también recibimos los daños y los efectos del pecado de toda la humanidad en nuestra experiencia de vida. Hoy vamos a ver y a recordar cómo Jesús se identificó con nosotros. Y quiero cerrar con esto. Pasión, di conmigo pasión. Pasión en el original significa sufrimiento. Si esta es la semana de pasión y si la pasión de Cristo es salvar pecadores, recuerda que pasión es aquello que amas tanto que estás dispuesto a sufrir por eso. Si tú eres la pasión de Jesús, recuerda que Él estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte y muerte de cruz por ti. Y espero que al recordar y al ver lo que vamos a estudiar hoy, Cristo también sea tu pasión y estés dispuesto a vivir y a sufrir por la causa de Cristo. Dios los bendiga, dispongan su corazón para lo que hemos preparado. Muchas gracias. Mucho tiempo atrás, antes de dar su primer aliento, ya se sabía su linaje, se conocía su lugar de nacimiento y también su propósito en la tierra. La historia no es una serie de accidentes, es un mapa trazado con siglos de anticipación. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que un solo hombre cumpla más de 300 predicciones exactas, escritas por autores distintos en épocas diferentes? La ciencia busca patrones, la lógica busca pruebas, pero el universo parece señalar un único punto en la línea del tiempo. No fue una coincidencia, fue una cita con el destino que cambió el curso de la humanidad para siempre. Génesis 3:15, Génesis 12:3, Génesis 49:10, Segunda de Samuel 7:12, Isaías 11:2, Isaías 40:3, Isaías 53, Zacarías 11:12, Zacarías 9:9, Salmo 69:21, Salmo 34:20, Zacarías 12:10, Isaías 53, Salmo 22, Salmo 68:18, Salmo 16:10, Daniel 7:13, Isaías 7:14, Miqueas 5:2. Todos estos versículos que acabo de mencionar hacen parte de las profecías mesiánicas. Cada uno de ellos apuntan a una sola persona, Jesucristo, quien fue, es y por siempre será. Dios, un momento muy increíble es el día de hoy, recordar a Jesús, recordar estas profecías mesiánicas dadas por Dios acerca de la venida de un Salvador. Y cada una de esas profecías revelan su origen, dónde nacería,
revelan su propósito, su misión. Y sabes, son una evidencia poderosa que Jesús es el escogido, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, el anunciado en las Escrituras y revelado en plenitud. Estas profecías nos hablan del siervo sufriente, pero también nos hablan de ese siervo y de ese rey más bien glorioso y victorioso. Todas estas profecías, a pesar de que fueron dadas en diferentes tiempos, épocas y por diferentes personas, pero todas fueron cumplidas en Jesucristo con una exactitud impresionante. La primera profecía es la promesa de redención bíblica y es conocida como el protoevangelio. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que un descendiente de la mujer destruiría el poder de Satanás. Posteriormente, la siguiente profecía que aparece está en Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, en donde nos dice que el Mesías vendría del linaje de Abraham. Y dice que en tu simiente, le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante, en 2 de Samuel, en el capítulo 7, nos habla de el Mesías sería un descendiente del rey David. En Isaías 11:2 nos habla y declara que sobre él reposaría el Espíritu del Señor. En Isaías 43 nos dice que el camino del Mesías sería preparado por un precursor, Juan el Bautista. En Isaías 53 nos describe el Mesías sufriente, llevando las cargas de la humanidad. Zacarías 11:12 detalla el precio de su traición, 30 monedas de plata. Zacarías 9:9, la entrada triunfal en Jerusalén en esa última semana antes de cumplir su misión terrenal de buscar y salvar a los perdidos. El Salmo 29:21 nos dice que le dieron a beber vinagre. El Salmo 34 veces dice, ningún hueso sería quebrado. Y recordamos cómo ya Jesús muerto, pero aquel soldado romano traspasó su costado, pero no tocó ni uno de sus huesos. Zacarías 12:10 nos dice, sería traspasado. Isaías 53 una vez más nos dice que no abrió su boca ante sus acusadores y que fue sepultado con ricos. El Salmo 22 describe con detalles muy exactos de la crucifixión. Dice, horadaron mis manos y repartieron entre sí mis vestidos. Salmo 68:18 dice que subiste a lo alto, ascendió a lo alto. Nos habla que Jesús vencería. Este es el Salmo 16:10, disculpe. El Salmo 16:10 anuncia que el Mesías vencería la muerte, que Jesús resucitaría. Daniel en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, dice que el reino del Mesías no tendría fin, sería para siempre. Isaías 7:14 nos menciona que nacería de una virgen y que llamarían su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas 5:2 nos dice que nacería en Belén. Nos da el lugar exacto. Iglesia, y podríamos seguir hablando. Hay más de 300 profecías. Y saben,
todas apuntan solo a una persona, Jesucristo. Dios lo habló desde la antigüedad. Entonces Jesús vino a la tierra cumpliendo todas estas profecías, pero con un propósito y una misión. Así que se hizo hombre como nosotros. Nació de una virgen y nació en un pesebre. ¿En dónde? En Belén. ¿De acuerdo a qué? A las profecías. A los 30 años se bautizó e inició su ministerio terrenal. Hizo milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, hasta que llegó la hora para la cual había venido, cumplir su misión. Así que llegó la última semana de su vida terrenal. Y justo en un día como hoy, jueves, se reunió con sus discípulos y compartió la Pascua judía. Los judíos celebraban cada año la fiesta llamada la Pascua. Y en esa fiesta recordaban que Dios los redimió, los liberó de la esclavitud en Egipto. Por más de 430 años estuvieron esclavos. Y Dios había prometido redimirlos, liberarlos, darles la libertad. Así que Dios envía este mensaje al faraón con un hombre llamado Moisés. Pero como el faraón no dejaba que su pueblo saliera libre, entonces recordamos que Dios envió las plagas. Pero el corazón de faraón, ¿qué hacía? Se endurecía cada día más, hasta que vino la última plaga, que consistía en herir al primogénito de cada familia. Esa noche el ángel de la muerte pasaría por cada hogar, por cada casa, y heriría al primogénito. Pero Dios le dijo a Moisés que tomara un cordero, el cual debería ser sacrificado, y su sangre puesta en los dinteles de las puertas, como una señal para que cuando el ángel descendiera y viniera, donde encontrara esa señal, donde viera la señal, ahí no entraría. Y esto fue grandioso porque todos los primogénitos del pueblo hebreo fueron salvados. Así que el pueblo judío cada año se reunía para recordar la redención de la esclavitud. Tomaban el pan recordando esa redención. Partían el pan. Y luego tomaban vino para recordar la sangre de ese cordero que fue puesta en los dinteles de las puertas de sus casas. Durante la celebración de esta fiesta, Jesús tomó la última Pascua con sus discípulos y mientras comía, tomó el pan. ¿Pueden tomar el pan? Tomó el pan. Si alguien no tiene el pan y la copa, levanten la mano, que allí nuestros colaboradores. Y también pueden de una vez destapar la copa. Quiero que sepan esto, iglesia. Estoy muy emocionado que hagamos esto hoy. En un día como hoy, Jesús lo hizo con sus discípulos. ¿Todos lo tenemos? Puedes tomar el pan en tu mano, lo puedes observar el pan, lo puedes tener allí. Jesús entonces estaban recordando la redención, la liberación. Lo vamos a hacer sentados y ya ahorita nos paramos. Permítame explicar esto.
Jesús entonces está recordando la redención de la esclavitud del pueblo hebreo, de esa esclavitud en la que estuvieron por más de 400 años. Y Jesús tomó el pan y mientras comía le dio gracias a Dios. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Y lo que Jesús estaba diciendo es: de ahora en adelante ya no es la Pascua, ahora es la cena del Señor. Ahora este pan va a simbolizar la redención, no de la esclavitud en la que estuvo el pueblo en Egipto, es la redención de la esclavitud del pecado. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Ahora lo que el Señor dice es: cuando coman este pan, recuerden la redención que yo haré por la humanidad. Cuando beban la copa, recuerden la sangre que derramé por la humanidad para el perdón de sus pecados. Le está cambiando, ¿sabe? Les está indicando a estos discípulos que cada año celebraban la Pascua y con los mismos elementos que celebraban la Pascua, la redención de la esclavitud, ahora con esos mismos elementos le está diciendo que recordaran la redención de la esclavitud del pecado. El pan que tienes en tus manos simboliza el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo que fue golpeado, azotado, flagelado, triturado, el cuerpo que sufrió y el castigo que tú y yo merecíamos. Jesús lo sufrió. Este cuerpo representa su sufrimiento. Pálpalo, por favor. Es simbólico, no es el cuerpo de Jesús, literal. Es simbólico del cuerpo que fue molido y triturado en la cruz. Al tomar este pan en tus manos, recuerda el precio que Jesús pagó por tu redención. La copa simbolizaba en la antigüedad la sangre colocada en los dinteles de las puertas, pero ahora esta copa simboliza la sangre que Él derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Un nuevo pacto. Estableció Jesús una nueva forma para perdonar los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente sacrificaron un cordero, ahora Jesús es el Cordero. Gracias, Dios, por permitirnos recordar ese momento increíble, ese jueves, Señor, con los discípulos en esa Pascua, y para dar una indicación, una nueva ordenanza, que este pan nos recordaría tus sufrimientos, nos recordaría la redención de la esclavitud del pecado, y esta sangre nos recordaría que tú la derramaste por nosotros. Comamos del pan y bebamos de la copa.
Y después de cenar, Jesús les invitó a cantar un himno, a adorar. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Salvador. Así que terminaron de tomar la Santa Cena y Jesús miró a Judas y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ya en la noche Jesús fue a Getsemaní a orar como de costumbre. Y la Biblia relata que Judas entregó a su maestro en Getsemaní. Mateo 26, 46 dice: levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. La Biblia relata que Judas entregó a su maestro en Getsemaní, pero la traición no inició allí, no comenzó en Getsemaní. La traición comenzó en su corazón. Judas vio milagros, escuchó las grandes enseñanzas de Jesús y aún así lo traicionó. ¿Por qué? Y básicamente, tres cosas para que queden allí en tu corazón. Primero, las grandes caídas inician con pequeñas cosas, pequeños pasos. Judas inició con el amor por el dinero, codicia, tanto que robaba de la bolsa de las ofrendas. Y cuando fue a los sacerdotes, lo que dijo es: ¿cuánto me dan
y se los entrego. Lo segundo, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Judas esperaba un Mesías político, un hombre de guerra, un militar, alguien que enfrentara y derrotara a Roma. Al parecer, Judas se desilusionó cuando Jesús empezó a hablar de amar a los enemigos, de perdonar, de ser humilde, de colocar la otra mejilla. Y muchas personas se decepcionan cuando se les dice, rinde tu vida a Jesús. Cuando se les dice, ore. Cuando se les dice, congréguense. Esperan el Señor. Y cuando nos sentimos decepcionados, porque Dios no actúa como nosotros esperamos, no cumple con nuestras expectativas, la traición empieza a tocar la puerta del corazón. Y en tercer lugar, todo esto, poco a poco, empezó a alejarlo, a distanciarlo, a enfriarse espiritualmente. Judas estuvo tan cerca de Jesús, pero su corazón estaba muy lejos. Caminó con Cristo, pero no rindió su vida al Maestro. Y de esta manera se hizo vulnerable, a tal punto que la Biblia dice que Satanás entró en Judas. El enemigo, ¿sabe?, encontró la puerta abierta. Pequeños pasos. Cuando no se cumplen las expectativas de una petición, de algo en el Señor. Y poco a poco nos va distanciando. Iglesia, recuerda, las grandes caídas inician con pequeños pasos. La decepción por no recibir lo que deseamos, poco a poco nos van distanciando. Y finalmente vendemos nuestros principios. Por dinero, por trabajo, por placeres. Por favor, no olvides, lo que tenemos en Cristo vale más que cualquier cosa en este mundo. No basta con estar cerca. Se trata de una entrega total, de un corazón rendido y transformado. Amén. Jesús, por amor, decidió cargar con el abandono. En Mateo 27, el versículo 46, dice que cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús
el Hijo Eterno, nunca había experimentado separación del Padre. Pero en ese momento cargaba el peso del pecado del mundo. No fue que el Padre lo dejara de amar al Hijo, fue que el Hijo estaba tomando nuestro lugar. La justicia divina cayó sobre él, pero la gracia caería sobre nosotros. Jesucristo experimentó el abandono, la soledad, el dolor, la angustia, para que nosotros nunca tengamos que vivir separados de Dios. Este abandono fue el puente hacia la redención. Y en Mateo capítulo 26, versículo 58 nos dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí no dice algunos, aquí no dice los más débiles, aquí no dice unos, dice todos, todos le dejaron. Y quiero comentar 3 cosas hoy, que la primera es el abandono en la hora difícil. Cuando vienen los momentos difíciles es cuando viene el abandono. Los discípulos habían dicho de forma muy valiente: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque tenga que morir primero, ahí estaré. Jamás te abandonaré. En este momento Jesús está en Getsemaní. Es un momento de angustia, de soledad. No hay multitudes, no hay multiplicación de los panes, no hay aplausos, no hay milagros. Y es en esos momentos donde sale la verdad del corazón. Cuando llegan las antorchas, cuando salen las espadas y la amenaza real, el miedo fue más fuerte que la lealtad. El abandono no empezó en el Getsemaní. El abandono comenzó en el corazón del hombre. La falta de oración, la falta de fe. Hoy abandonamos a Cristo cuando callamos nuestra fe por vergüenza. Abandonamos a Cristo cuando negociamos nuestros valores. Negamos a Cristo cuando lo buscamos solo en los momentos de crisis. Segundo, el abandono por miedo al costo, al precio que hay que pagar. Ellos pensaban que Jesús traería un reino de poder, de victoria política, pero cuando vieron que era cruz y que era sufrimiento, huyeron, le abandonaron. Y hoy pasa igual. Cuando vienen las crisis, cuando hay que pagar un costo, huimos, lo abandonamos. Muchos quieren el Cristo que bendice, pero no el Cristo que confronta. Muchos queremos promesas, pero no queremos procesos. Muchos queremos milagros, pero no queremos compromiso. Y para finalizar, cuando Jesús es abandonado, Él no nos abandona. Aquí está lo hermoso, aquí está lo conmovedor. Ellos lo abandonaron, Jesús no. Él se quedó, Él se entregó, fue solo a la cruz. Y después de resucitar, Él no los reemplazó, Él los restauró. A Pedro, que lo negó, lo llamó nuevamente. A los que oyeron, les dio el Espíritu Santo. Y a los cobardes los convirtió en valientes. Él siempre nos da esperanza. Aunque nosotros lo abandonemos, Él siempre permanece. Amén.
quiero dejar un versículo y una pregunta. ¿En qué área de mi vida lo estoy abandonando? Y si lo has abandonado, hoy es día de volver. En Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pedro niega a Jesús. Y vemos en el versículo 22 del libro de Lucas, capítulo 22, versículo 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Recordemos quién era Pedro. Pedro era un discípulo que Jesús lo había llamado. Pedro era un discípulo que Jesús había ido a su casa para sanar a la suegra. Pedro era aquel que le había dicho, quiero caminar por las aguas, y Jesús lo invitó a caminar. Pedro era uno de los íntimos que Jesús lo invitó a la transfiguración. Cuando Dios habla, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Y aquí vemos a Pedro negando a Jesús. Horas antes el Señor le había dicho, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. Y después de que vuelvas, vas a consolar a tus hermanos, vas a ayudarlos. Luego los reúne a todos y les dice, el pastor será herido y las ovejas serían dispersas. Entonces pasan unas horas y Satanás había dicho que quería zarandearlo. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Estoy orando para que tu fe no falte. Y Pedro, llega una mujer, él se empieza a alejar de Jesús, quería seguir a Jesús pero de lejos. Tenía miedo. Y una mujer que era una empleada de ahí del sumo sacerdote le dice, tú eres uno de ellos. Y él le dice, no, yo no soy. Luego llega Pedro y se va para otro extremo y un soldado le dice, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco, decía Pedro. Y luego vuelve otro soldado y le pregunta, tu dialecto es galileo, tú eres de ellos. Y una versión que me impresionó mirando las versiones de la Biblia decía que Pedro había dicho, juro que no lo conozco, que me caiga una maldición si no digo la verdad. Y yo me preguntaba, ¿cuándo hemos negado al Señor? ¿Cuándo? Yo sé que tú me puedes decir, yo nunca he dicho no lo conozco, tampoco he dicho no soy de Él, y mucho menos he negado que su palabra. Pero a veces con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras aptitudes, estamos negando al Señor. Y cuando Pedro oye ese canto de ese gallo, no fue por el canto, sino era una señal que Dios le había dado. Ese Pedro firme, ese Pedro seguro, ese Pedro valiente, ya era un hombre evasivo, un hombre débil y un hombre
temeroso. ¿Sabe, iglesia? Nosotros no dijimos, Pedro no dijo, ni ninguno de los discípulos dijo, crucifícale, crucifícale. Pero Pedro lo negó. Y era exactamente igual. A veces condenamos a la humanidad que no tiene a Dios. Condenamos a aquel ateo, a aquella persona. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad nosotros lo hacemos? Por eso es muy importante que recordemos. Pedro no dijo la palabra, ni los discípulos, crucifícanlo. Pero ellos lo negaron, lo abandonaron y Judas lo traicionó. No lo encuentro culpable de nada. ¿A cuántos nos gustaría escuchar estas palabras? Que quizás cuando nos pusieran un comparendo y llegáramos a tomar el curso y cuando vamos a pagar nos dijeran, no te encuentro culpable de nada. Revisamos las cámaras y nos dimos cuenta que la señal alguien la removió sin querer y no eres culpable. O que de pronto cuando te despiden y tú vas allí a Recursos Humanos y te entregan la carta, entrar al gerente y diga, no te encuentro culpable, porque no fue un error tuyo, nosotros no te capacitamos lo suficiente. No te encuentro culpable de nada serían palabras que quisiéramos escuchar, porque solamente una persona con autoridad, cuando las dice, trae ese alivio a nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con la vida de Jesús? Quiero que me acompañen a leer lo que sucedió en la vida de Jesús. Y si leemos por un momento aquí en las pantallas, en Juan 18, encontramos que Pilato ha tenido un momento de interrogar a Jesús, le ha hecho varias preguntas. Jesús ya ha sido capturado, lo llevan ante Pilato y él, después de este interrogatorio, que el cual los invito a que lo lean allí en los diferentes evangelios, vamos a encontrar que Pilato ya tiene un veredicto. Y el veredicto dice, no lo encuentro culpable de nada, en el versículo 38. El versículo 39 dice, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les ponga en libertad a alguien durante la Pascua. Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos. Pilato aquí está haciendo algo que nadie haría, ningún juez de la república haría, y es que toma su autoridad y decide no ejercer su autoridad, porque ¿cuál era el veredicto? No lo encuentro culpable. Sino que él dice, no lo encuentro culpable, lo podría poner en libertad, pero no lo voy a poner en libertad. Voy a relegar esa autoridad al pueblo y que el pueblo sea el que decida si debo dejarlo en libertad o no debo dejarlo en libertad. Esto no es justo. No es justo que la persona que debió haber decidido no haya tomado la autoridad para decidir. No es justo que quizás tú no hayas sido ese hijo que creció con su mamá o su papá. No es justo que quizás tu relación sentimental se terminó cuando tú lo diste todo. Hoy en día quizás estás aquí sentado pensando, no es justo. No es justo que me hayan sacado de mi trabajo. No es justo que haya tenido que pararme en la puerta de mi casa y después de salir del colegio ver a mi papá con las maletas y estar yo allí llorando y diciéndole, papá, ¿por qué te vas? Y él te diga, porque tú no me valoraste. Y tú digas, pero soy un niño, ¿qué más debería hacer? Y quizás tú dices, no es justo. Pues déjame decirte que Jesús vivió esa misma injusticia. Y quiero que sigas leyendo aquí conmigo, porque en este momento el pueblo toma una decisión y dice, no lo suelten a él. Quiero que nos suelten a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. O sea que no era justo que Barrabás quedara libre. No era justo. Y esta injusticia la seguimos leyendo y miren lo que sucede en el siguiente capítulo. En Juan 19:1 dice, entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran. No era justo que una persona buena, que una persona que no había cometido pecado alguno, terminara siendo azotado y luego fuera crucificado.
no era justo. Pero Jesús estaba llevando esa injusticia. ¿Y sabes qué aprendemos de la injusticia que estaba viviendo Jesús aquí? Aprendemos que Jesús, estando allí, sencillamente quizás en su corazón, guardaba ese sentimiento de decir, esto no es justo, pero no puedo poner mis ojos en lo que no es justo. Tengo que entender que la injusticia tiene un propósito mayor y obedece a un propósito más grande. Y esto no es justo, pero hay un propósito más grande que es la salvación tuya y mía. Así que Jesús, estando allí pensando, quizás no es justo lo que esté pasando, pero yo tengo mis ojos puestos en el propósito de Dios para mí. Dios me escogió, me envió a la tierra para que yo muriera y muriera por ti y por mí. Así que me gusta pensar en ese escenario cuando Jesús está allí, en donde le están dando ese veredicto que no es justo, pero Jesús muy seguramente está pensando y está mirando tu rostro. Está mirando el rostro de cada una de esas personas que a través del tiempo ha ido conociendo de Él y pensando en ellos, diciendo, ¿sabes qué? Lo hago, lo soporto, lo aguanto por amor a ti, por amor a mí. ¿Sabes? No quiero que en este momento tomar en poco esa injusticia que quizás tú y yo hemos vivido, pero sí quiero decirte que si bien es cierto, no era justo que la llevaras, pero tú debes hacer algo con eso y tienes que hacer lo que hizo Jesús. Tú puedes tomar dos opciones en la vida. Puedes mirar la injusticia con los ojos de el dolor, de la amargura, del resentimiento que la injusticia puede traer. O puedes mirar la injusticia con los ojos de Jesús y entender que eso que no fue justo, que de pronto te ha hecho pelear con Jesús, con Dios, que te ha hecho decirle, Dios, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Pues sencillamente míralo con los ojos de Jesús y entender que hay un propósito más grande, entender que hay un destino final que el cual Dios ha preparado para ti y para mí y al cual el Señor nos va a llevar. Gracias. La burla. Cuando tú miras Mateo 27 al 31, vas a encontrar una historia bien interesante de todo lo que estamos relatando y esa parte tan difícil por la que el Señor tuvo que pasar. Lo vamos a ver en las pantallas, ahí está Mateo 27 al 31. Y déjame contarte la historia. La burla que Jesús sufrió allí era algo increíble en el momento que estaba pasando y lo relata, la pasión, la relatan los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan sobre el mismo tema, refiriéndose al maltrato, la humillación, la vejación y la burla que Jesús sufrió, tanto por las autoridades judías como por los soldados romanos. Y muchas personas que como nosotros estaban allí, los cuales fueron beneficiados en un momento determinado de ver los milagros y las maravillas que Dios hacía, pero nadie hizo absolutamente nada. Así que la Biblia presenta esta burla no solamente como algo cruel, sino como una ironía profunda, donde sus enemigos decían la verdad sin saberlo. Al imponerle la corona de espinas, el manto escarlata, los soldados pretendían burlarse del Señor como el rey, pero lo único que encontraron involuntariamente fue coronar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde la fe, este desprecio no fue una derrota, sino el cumplimiento de las antiguas profecías del siervo sufriente que lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53. Hoy en día la figura de Jesús es frecuentemente objeto de mofa en la industria de entretenimiento y en el entorno digital.
desde la sátira televisiva hasta momentos ofensivos en redes sociales, se promueve la imagen distorsionada de su mensaje. En muchos países, esa falta de respeto se normaliza bajo agendas ideológicas que convierten el cristianismo y a Jesús en un blanco constante de críticas y burlas. ¿Sabes? Tú y yo nos burlamos del Señor cuando nos quedamos en silencio, cuando no hacemos nada, a través de acciones de indiferencia y de comportamiento. Usar el nombre de Jesús como una palabrota o mostrar negligencia a sus enseñanzas es una forma moderna de burla. Creer que se puede engañar a Dios intentando cambiar la palabra para ajustarla a nuestra conveniencia personal es una burla a su soberanía. Muchos de nosotros tal vez decimos no burlarnos de Dios, pero vemos cosas que la gente hace y cómo se burlan de Dios, cómo dicen de Jesús cosas y la gente y nosotros no decimos nada, no levantamos la mano. ¿Sabes? ¿Qué tenemos que hacer? Apología. ¿Y qué es la apología? Sencillamente la defensa racional de la fe. Defensa racional de la fe ante la burla de Jesús. La apología ante la burla debe combinar dos cosas, la razón y el carácter. Debe fundamentarse en la historia, las evidencias de Jesús, su vida y resurrección. Lo que leemos en la Biblia no es un cuento, es una historia real. Y esa es la evidencia para nosotros defender al Señor y la palabra. Y en lo moral, el ejemplo que Jesús nos deja, algo inigualable, el perdón. La respuesta cristiana efectiva evita la agresividad, prioriza la oración por el otro y utiliza el discernimiento para decir cuándo callar y cuándo presentar con mansedumbre la razón de nuestra esperanza. Y quiero que reflexionen acerca de lo que dijo 1 Pedro 3:15, dice lo siguiente: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Dolor. ¿Alguien en algún momento ha sentido un dolor? O sea, acá estamos hablando de un dolor más agudo. Marcos 14, versículo 34 nos dice lo siguiente. Dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús se lo estaba diciendo a 3 de sus discípulos íntimos en el huerto de Getsemaní. Y dice, mi alma está tan destrozada. ¿Qué es algo destrozado? Algo que tal vez ya queda poco sirve. Y yo me ponía a pensar y yo decía, aún Jesús no había pasado. Yo decía, Señor, no has pasado por lo duro, no te habían negado, no te habían entregado, no te habían maltratado, ¿sí? No te habían latigado, no te habían clavado
no te habían burlado de ti. Y también me preguntaba, ¿y por qué los discípulos, los apóstoles, cada uno de estos creyentes en Jesús, cuando iban a enfrentar la muerte, iban gozosos, alababan al Señor? De hecho, uno de sus discípulos, Andrés, dicen que lo crucificaron y durante 3 días estuvo colgado y seguía predicando. Decía, ¿qué era lo que había de diferente? Y era que sus discípulos, los que hemos creído en el Señor, entre más nos acercamos a la muerte, más gozosos estamos de llegar a la presencia de Dios. Nuestro vínculo con Dios es más fuerte. Por el contrario, su vínculo con el Padre cada vez era más tenue, porque estaba empezando a cargar nuestra culpa y nuestros pecados. Cuando habla acá de tristeza, en el original se usa una palabra llamada periplitos, que vamos a ver acá en las pantallas qué es lo que significa. Es una palabra compuesta que está dividido en 2 partes. Acá tengo la copia. Periplitos, peri, que significa alrededor. Peri quiere decir algo que está cercado. Cuando David decía, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué quiere decir? Está cercado, está alrededor. Y también es una palabra superlativa. Superlativa, ¿qué quiere decir? Que maximiza, va a lo máximo. Entonces no está hablando de una tristeza común, está hablando de una tristeza máxima. Y lipe significa dolor, tristeza o aflicción que afecta el ánimo, la voluntad y la fuerza vital. Es una pesadumbre que nubla el juicio y agota el cuerpo. Los judíos tenían un dicho que decía que si el alma está bien, el cuerpo está bien. Y me tocó consultarlo con una amiga mía, doctora Estefanía Lafuente. Y ella me contaba que es cierto, que médicamente cuando el alma está mal, el cuerpo muchas veces empieza a matizar enfermedades, que esto puede ayudar para el desarrollo, para el avance o para la sanidad de una enfermedad de acuerdo como está nuestra alma, como están nuestras emociones. Y Jesús acá estaba sufriendo. Entonces ya vimos cuál era el dolor. Ahora vamos a Isaías 53:4. Y dice lo siguiente: soportó nuestros dolores. Solo voy a tomar este fragmento. Y acá en el original el soportó es sabal, que significa llevar una carga pesada. Y el soportar es resistir, ¿sí? Mientras lo trasladas. De ahí se deriva una palabra que se llama sabal y dice alguien cuyo oficio es literalmente prestar su espalda para que otro no tenga que llevar el peso. En la antigüedad, cuando los egipcios esclavizaban a los judíos, cuando alguien ya no podía cargar, alguien prestaba su espalda para cargar el peso. ¿Qué hizo Jesús? Prestar su espalda para cargar nuestros dolores. Sabal es la capacidad de aguantar bajo presión para que la carga no toque el suelo ni aplaste a la persona original, para que esa ira de Dios, su justicia, nuestros errores, nuestras fallas no nos aplastaron. Él prestó su espalda para ser aplastado. ¿Y cuál fue su más grande dolor? Lo encontramos en Mateo, cuando él dice lo siguiente: Elí, Elí, lema sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entre más se acercaba Jesús a la cruz, cuando le dice en el huerto de Getsemaní: Padre, permite que pase de mí esta copa, está hablando de esa separación, porque iba a tener que afrontarlo todo sin la fuerza de su Padre, con quien había pasado la eternidad, a quien iba y acudía cada vez que necesitaba hablar. Lo vemos en las escrituras que iba al monte. Y Jesús pronuncia estas palabras para que nosotros jamás tengamos que pronunciarlas. En el momento que nosotros cogemos la mano de Dios, en ese momento jamás nos abandona y no tenemos que pasar por el dolor de la separación. Amén.
Me encanta cómo traía Nicolás esta última parte, abrazándola. Y es que el pecado se ha abrazado desde el Edén. Quizás preguntamos a veces, ¿qué es aquello que ha causado más daño a la humanidad? Y quizás podríamos pensar, las guerras, el hambre, la enfermedad. ¿Qué es aquello que ha causado más daño a la humanidad? Y se llama pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Jesús sintió terror en el momento en el que siente el abandono, en el momento en el que no tiene esa presencia, por ese momento que recibe nuestro pecado y se corta la comunión con el Padre. Ahora, Romanos 6:23, no olviden, 3:23, 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabe, iglesia, que el pecado siempre se va a mostrar atractivo. Esconde, ¿sabe? Esconde el dolor que va a causar posteriormente. Y por eso, oye, ¿por qué pecamos? Porque el pecado es atractivo, nos gusta. Pero el pecado nos separa de Dios, rompe la comunión con Dios y produce muerte espiritual. Ahora, desde el Edén heredamos, ¿cierto?, la tendencia a pecar. Y por eso Jesús dijo, oye, el pecado no está fuera, está dentro de nosotros. Porque del corazón es que salen los homicidios, los adulterios, los robos. Todo está ¿dónde? Está dentro del corazón. Pero la misericordia de Dios siempre está disponible para todo pecador arrepentido. Amén. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Y donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Entonces la única forma de reconciliarnos con el Padre, la única forma de no morir, es a través del sacrificio de Jesús. En la cruz, Jesús cargó con la traición. Oye, a veces pensamos que eso fue de Judas. Y recuerdo aquel hombre que en una de nuestras clases de discipulado les pregunté con qué discípulo se identificaba. Uno muy valiente se levantó y dijo, con Judas. La mayoría dicen Pedro por su temple, por su fortaleza, por lo que fue después. Y nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿quién se levantaría para decir, es con ese que me identifico? ¿O quién se identifica con aquellos que lo abandonaron, que lo dejaron solo? Y como que eso es de los demás, como que eso no habla conmigo, como que la traición no habla conmigo. No somos a veces desleales con el Señor, infieles con el Señor, o abandonamos al Señor. O quizás nos podemos identificar con Pedro cuando lo negamos. ¿Eres cristiano? No simpatizante. O quizás la injusticia. O nos identificamos. O quizás decimos la burla. Permitimos cosas del Señor y a veces no somos nosotros mismos, pero sí aceptamos lo que otros dicen. O quizás es el pecado el cual todos llevamos.
Y yo quiero invitarte en este momento. Quiero que vean todo el repaso de lo que hemos hecho. Iniciamos con las profecías, con aquel que había de venir, con aquel de que hablaba el Antiguo Testamento y nos dijo de una u otra forma del Salvador, del Mesías, de quien traería la redención a nuestra vida. Y hablamos una y otra vez acerca, nos habla la Escritura en más de 300 profecías y todas apuntan a Jesús. Y hemos hablado hoy, ese Mesías, que estaban esperando, un día llegó. Un día vino y todas esas profecías se cumplieron y están en el Nuevo Testamento y todas están cumplidas en esa cruz. La redención llegó. Ahora tú y yo, ¿sabe? Vivimos el tiempo de la redención, de la salvación. Tenemos la libertad en Jesucristo. Pero quizás hoy, mientras estás aquí sentado, y al escuchar cada uno de los momentos, de las etapas de esa última semana de Jesús, quizás aquí dentro de tu corazón hay algo que te está tocando. Y hay algo que necesitas hoy hablar con el Señor. Y ahí donde estás, lo que quiero es que puedas visualizar esta cruz. Y si tú te quieres arrodillar y tú dices, Dios, ¿sabes, Señor? Hay algo que tengo en mi corazón y se trata del pecado. O Señor, se trata del dolor. O se trata de la burla, o la injusticia, o la negación, o se trata del abandono, o se trata de la traición. ¿Qué es aquello de lo cual hoy Jesús en la cruz cargó con todo? Y no tengas hoy temor para levantar la mano para decir, Señor, yo me identifico con una de esas partes, o con todas, pero hay una más fuerte aún. Todos nos identificamos con el pecado porque todos hemos pecado. No hay uno sobre la tierra. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha hecho morir espiritualmente. Hay algo que te identifica aquí y quizás dice, la traición. En los momentos en los que Dios no responde como yo quiero, me desilusiono, me decepciono. Y empezamos a ser desleales, infieles. O abandonamos, o negamos. ¿Qué es aquello de lo cual hoy quieres? Mirando esta cruz. Y quieres decir, Dios, gracias Jesús por lo que hiciste. Gracias por perdonarme. Porque Señor, donde abundó el pecado, sobreabunda tu gracia. Señor, si he sido infiel, desleal. Señor, si he abandonado. Señor, si he negado tu nombre. Señor, he sido injusto. Hay injusticia. He permitido la burla o el dolor del cual hoy puedes colocar en esta cruz, o se llama pecado. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si alguien quiere hoy arrodillarse, el Mesías esperado, el Mesías que hablan las Escrituras desde la antigüedad, vino a la tierra y se hizo hombre. Nació de acuerdo a las Escrituras en Belén, bautizado a los 30. Inició su ministerio, mostrando su poder, su gloria. Y en la última semana cumplió su misión, su propósito por el cual había venido: salvarte, perdonarte. Y quizás hoy puedas decir, Dios, este es el que he sido. Esta es la persona, Señor, en la que me convertí. Ahora, a pesar de que estamos juntos, recuerda que Judas caminó con Jesús, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Y muchas veces caminamos con Él, pero ¿dónde está nuestro corazón?
Como en el Edén. ¿Dónde estás, Adán?, preguntaba Jesús. ¿Dónde estás, iglesia, en esta hora? ¿En dónde estás? Dios sabe en dónde estás. Dios sabe exactamente tu ubicación. Pero Dios pregunta, ¿dónde estás? En tu relación con Él, con Jesús. ¿En dónde está? ¿Cuál es el punto? ¿Te has ido alejando poco a poco? Judas estaba allí. Pedro estaba allí. Los discípulos estaban allí. Pero todos cometieron injusticias. Podríamos hablar que Herodes fue injusto, que Pilatos fue injusto. Todos fueron injustos. Pero ¿qué se habla hoy de ti y de mí? De los que estamos cerca. ¿Qué se habla de nosotros? ¿Hay dolor en tu corazón? ¿Hay dolor del cual no se ha sanado? ¿Hay dolor del pasado? ¿Hay dolor porque alguien te hirió? ¿Alguien te arruinó? ¿Alguien hizo algo que hoy duele tu corazón? ¿Hay dolor? Quiero decirte, Jesús llevó todo eso en la cruz. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestro pecado, llevó nuestras injusticias, llevó el abandono, la negación. Jesús lo llevó todo por ti y por mí, lo sufrió por ti y por mí. Dios es justo. Y tú y yo deberíamos de recibir el castigo por nuestros pecados. Pero la justicia de Dios se manifiesta en Jesús. Porque Jesús vino a la tierra y entregó su vida. Y hoy aquí juntos, hoy hemos recordado su sacrificio. Y cada vez que tomamos el pan recordamos todo lo que Jesús sufrió. Y tomamos esa copa recordando que su sangre fue derramada por nosotros. Redención y perdón. De la única forma que el ser humano puede ser perdonado es a través del sacrificio de Jesús. De la única forma que tú y yo no veremos muerte es a través del perdón. Y el perdón lo obtenemos por el sacrificio de Jesús. Ahí donde estás, quiero invitarte, ponte sobre tus pies. Por siempre
No hay duda. Ahí donde estás, un instante más, con tus ojos cerrados. No hay duda que Jesús es el Mesías. Las evidencias están. Más de 300 profecías cumplidas en una persona, en la misma persona. Realmente es increíble y con tal exactitud. Dios lo prometió, Dios había hablado que enviaría al Salvador, que enviaría al ungido, que vendría, porque conocía nuestra condición humana, nuestra vulnerabilidad. Y apareció en la tierra, tocó la tierra, caminó sobre esta tierra y cumplió su propósito y su misión. Por último, solamente quiero en este momento que digas: Dios, entiendo tu misión, tu propósito. Viniste a la tierra no a condenarnos, sino a salvarnos. Tu palabra lo dice, que donde abundó el pecado, sobreabundará tu gracia divina. Y dile: Señor, perdóname si me he comportado como Judas, si he vendido mis principios en algún momento, si he cambiado mis principios por dinero, por trabajo, si he cambiado mis principios, si los he vendido como Judas te vendió. Dile al Señor: pequeños pasos, Señor, han hecho, Señor, que caiga en repetidas ocasiones. Porque todo comienza con una mirada, todo comienza con una mentira, todo comienza con algo muy pequeño, algo que parece insignificante. O si no has tenido una respuesta y te has alejado, has abandonado. Aún dile: Señor, perdóname. Una vez más, busca el perdón. Ya sabes, Él apareció. Y tomando la Pascua judía, dio una nueva ordenanza. Ya no será de ahora, ya no será la Pascua. Ahora será la santa, será la cena del Señor. Recordarán que este pan simboliza mi cuerpo, que fue molido, triturado por sus pecados. Cada vez que tengan ese pan en la mano, recuerden que Jesús murió por ti, que Jesús te redimió de la esclavitud del pecado. Cada vez que tomen esa copa, recuerden que en Jesucristo, que en Él hay un nuevo pacto. Ya no es el antiguo, ahora hay un nuevo pacto. Y esa copa simboliza el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. No moriremos, así como esa noche en Egipto. El ángel de la muerte no entró donde estaba la sangre. Y siempre recordaremos que los que creemos en Jesucristo, por su preciosa sangre, no veremos la muerte. Ahora, sabiendo que Él vino, que Él murió, que Él se entregó por nosotros, ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y es esta decisión: decido por Cristo, decido por Él, decido seguirlo, decido aceptarlo en mi corazón, decido que ese sacrificio me perdona, ese sacrificio me redime, ese sacrificio me lleva a la vida eterna, ese sacrificio restaura, ese sacrificio, el sacrificio de Jesús. Hoy decido por Cristo. Levanta tus manos y dile: decido por Cristo, decido por Jesús. No vuelvo atrás. Decláralo: no vuelvo atrás. Aleluya. Sí, Señor.